al destino del agua. Oye las palabras sabias de la voz de los abuelos, hay que venerar el agua. Esto es Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua que busca informar, pero también busca la participación de la comunidad en resolver las problemáticas del agua. Hoy un tema prioritario de la agenda hídrica para la zona metropolitana de San Luis Potosí, las aguas subterráneas, o el abastecimiento del agua mediante fuentes subterráneas aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y hoy nos acompaña el doctor Javier Castro Larragoitia, sí, que busquen su perfil ahí en la página del Grupo Universitario del Agua para que vean los trabajos que ha realizado sobre este tema. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y pues aquí a sus órdenes. Un tema sin duda importante en la agenda hídrica es este de las aguas subterráneas, pero ¿nos puede explicar qué son las aguas subterráneas? No, ese es un tema importantísimo, digamos, para el contexto mundial hoy en día y para el contexto nacional y específicamente en San Luis Potosí. Debemos como sociedad asegurar el abastecimiento del agua a la población, que haya agua para los diferentes sectores de la sociedad y como elemento básico de desarrollo, ¿no? Y pues desafortunadamente estamos, por decirlo así, en una zona donde el agua superficial es muy escasa y entonces tenemos que recurrir a los otros, digamos, medios que nos da la naturaleza para satisfacer esas necesidades. Y lo más importante que tenemos en zonas áridas y semiáridas del país son las aguas subterráneas. El agua subterránea es aquella agua que después de un proceso normalmente de infiltración comienza a circular por el medio geológico, ¿sí? Y se va, vamos a decirlo así, almacenando, pero al mismo tiempo circulando por los diferentes componentes que están en el subsuelo, ¿no? Entonces, esa agua puede llegar a constituir un recurso muy, muy importante. ¿Por qué? Porque está constantemente en movimiento y entonces puede uno estar, digamos, de manera adecuada, empezar a extraer esa agua para suministrar a la población, ¿sí? Y ese recurso está funcionando. El problema luego viene muchas veces cuando abusamos de ese recurso y empezamos a extraer más de lo que el subsuelo puede proveer, que es lo que desafortunadamente ha pasado en muchos lugares y está ocurriendo en muchos lugares, sobre todo aquí en nuestro país. Entonces, el agua subterránea es ahora el recurso número uno más importante que tenemos en la parte centro y norte del país para, digamos, abastecer las necesidades de la población. Sí, esa agua es esencial para nosotros. ¿Qué características específicas tiene, digamos, el subsuelo aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí para entender cuánta agua tenemos, qué hay allá abajo del suelo, ¿no? que de pronto no entendemos y que hay agua y cómo funciona esa agua, qué función tiene esa agua allá en el subsuelo? Hay que ver al subsuelo de San Luis Potosí como una zona, vamos a decirle, en que tiene dos diferentes, llamamos nosotros, medios geológicos, ¿sí? El Valle de San Luis Potosí es un valle que está relleno por material que ha sido transportado, derivado de todos, vamos a decirlo, todas las sierras alrededor del Valle de San Luis han aportado ese material de relleno. Entonces es lo que llamamos el relleno granular del Valle de San Luis, por donde circula el agua, vamos a decir, de manera libre y más fácilmente. También fuera de eso y debajo de eso tenemos lo que llamamos el medio fracturado, que son las rocas, vamos a llamarle las sólidas. Sí, esas rocas sólidas que vemos aquí cuando vemos la Sierra de San Miguelito hacia atrás, todo ese material, pues el agua no circula tan fácilmente a través de él, pero sí todo ese material está fracturado. Entonces el agua circula a través de fracturas y circula en volúmenes muy importantes. Entonces, en el Valle de San Luis, el agua subterránea circula con esos dos medios, un medio granular, que es el relleno del valle, y un medio fracturado, que es esas rocas que están fracturadas y por ahí circula el agua. Entonces, principalmente aquí el agua, vamos a decir, se ha recargado, viene
principalmente las partes altas de la sierra, ¿sí? Y a través de muchos años tenemos información de que puede tener más de 6-10 mil años parte del agua que estamos extrayendo. Ha circulado por todo ese medio fracturado y luego entrado hacia el valle, donde lo estamos extrayendo con pozos por toda la zona metropolitana de San Luis. Entonces, esa interacción con el medio granular y el medio fracturado también le da una característica al agua, va cambiando las características químicas del agua. Entonces, nosotros debemos conocer esas características del agua, de sus condiciones químicas, para saber si es agua adecuada para el consumo humano. Es un tema muy interesante, muy actual. Vamos con el Team Agua, que nos tiene un poco más de información sobre este tema, y regresamos en un momento a las voces del agua. ¿Por qué es importante el agua? Porque es importante para la vida diaria, la economía, la agricultura y la industria, y su escasez podría traer varias consecuencias al medio ambiente y a la economía. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con el agua? Sería adoptando prácticas de conservación y uso eficiente del agua. También se podría implementar tecnología que reduzca el consumo de este recurso y cambiando nuestros hábitos diarios para reducir el desperdicio también del agua. Regresamos a las voces del agua. Síganos en nuestras redes sociales. También vayan a la página del Grupo Universitario del Agua en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y este podcast lo van a encontrar pues en Spotify, en YouTube, y también van a encontrar material adicional en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estamos con el doctor Javier Castro Larragoitia, que nos está hablando precisamente de un tema fundamental que son las aguas subterráneas. Quiero entender, doctor, dígame si me equivoco, que hay un sistema de aguas subterráneas, me imagino como ríos, como bóvedas de agua, como, pues sí, en esta quizá información que hemos escuchado en los medios o que de pronto por ahí nos aparece. ¿Es correcto esta analogía? Sí, vamos a decirlo que no es muy precisa la analogía, porque realmente no tenemos esos volúmenes de agua a manera de grandes cavernas en el subsuelo, sino el agua está simple y sencillamente rellenando los poros que hay en el subsuelo, los poros en el medio granular del subsuelo. El agua rellena esos poros, y entonces lo que nosotros estamos haciendo es extraer el agua que está ocupando esos poros y está circulando a través de esos poros. ¿Sí? Entonces, y en el caso de cuando hablamos del medio fracturado, entonces el agua está circulando a través de fracturas, principalmente en la roca, ¿sí? Entonces, cuando hay muchas fracturas, como ocurre muchas veces aquí en la sierra, entonces, si encuentra una zona uno con muchas fracturas donde está circulando una buena cantidad de agua, entonces se puede aprovechar esa agua en cantidades muy importantes. ¿Sí? El sistema de abastecimiento de agua subterránea en San Luis Potosí es mediante pozos, y usted nos decía que esa agua pues puede tener muchísimos años, y por tener esos muchísimos años y pasar, digamos, en ese movimiento por las rocas, por los materiales que usted dice, pues tiene cierta calidad. ¿Cómo es la calidad del agua subterránea en la zona metropolitana de San Luis Potosí? Sí, es un tema muy interesante y muy importante, porque pues digamos como población que dependemos de esta agua, debemos estar conscientes de que se esté suministrando agua de calidad adecuada para los usos y consumos humanos, ¿no? Entonces, el agua en la zona metropolitana de San Luis va cambiando sus características en función de cómo va circulando por el medio geológico. Es muy importante el medio geológico por el que pasa y el tiempo que ha estado en contacto con ese medio. Todas esas características van conformando y va cambiando la calidad. Mientras más tiempo está el agua circulando en ese medio geológico, pues más se va cargando, vamos a decir, de algunos de los elementos químicos que disuelve de ese material, ¿sí? Se van poniendo en movimiento, entran al agua y forman parte del agua ya disueltos, ¿sí? No como están en la roca, sino el agua los disuelve y los pone en esa. Entonces va cambiando las características, y entonces hay algunos elementos que son esenciales para
digamos, que el agua sea un buen componente para mineralizarte y mantener bien hidratado tu cuerpo, pero desafortunadamente también hay algunos otros elementos que en caso de consumirlos pueden poner en riesgo la salud. Y entonces esa combinación de elementos, en el caso de aquí de San Luis Potosí hay zonas donde tenemos elementos que pueden tener características como el arsénico, el flúor, principalmente el fluoruro, que está en esas rocas volcánicas de la Sierra de San Miguelito, se ha disuelto parcialmente y entonces ha entrado en el agua subterránea que extraemos. Entonces, lo que debemos nosotros vigilar precisamente es qué tanto fluoruro hay en esa agua o qué tanto arsénico hay en esa agua, para saber si el agua puede ser consumida directamente o el agua tiene que ser tratada para poder ser consumida por la población. Entonces, ese trabajo requiere un trabajo muy específico de caracterizar todos los sistemas de agua subterránea para poder saber dónde está el agua de mejor calidad o bajo qué condiciones de extracción podemos suministrar agua que sea suficiente para las necesidades de la población. Claro, y el Grupo Universitario del Agua pues trabaja diferentes temas que radican también en no solo en agua subterránea, sino en la calidad, plantas purificadoras, soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, hay un trabajo transdisciplinario y es uno, el que usted realiza, ¿no? De esa calidad del agua que estamos sacando de los pozos, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita estamos desarrollando un proyecto en el que estamos tomando muestras de agua de toda la zona metropolitana ampliada de San Luis Potosí, no nada más la zona cercana a la ciudad, sino en las zonas de donde se recarga el agua, donde circula hacia Villa de Reyes, todas esas zonas conjuntas para hacer, digamos, es la mayor caracterización que se ha hecho de agua subterránea en la zona de San Luis Potosí. Estamos ahorita avanzando bastante bien con un apoyo del COPOSIT. Entonces el Grupo Universitario del Agua está trabajando de una manera muy, muy intensa para generar una información que sea de mucha utilidad para toda la población y para los tomadores de decisiones, porque al final de cuentas nosotros aportamos la información, pero las decisiones las toman las autoridades. Claro que sí, sí. Sin duda un tema que siempre ha estado en la mesa, siempre ha estado ahí en los medios de comunicación, siempre es algo que aunque esté, no lo conocemos a profundidad. Las Voces del Agua, pues una propuesta del Grupo Universitario del Agua. Vamos a ver un poquito más de información con el Team Agua sobre este tema y regresamos en un momento. La Agenda Hídrica de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, elaborada por el Grupo Universitario del Agua de la UASLP, destaca por abordar 11 temas prioritarios que buscan garantizar el acceso equitativo al agua, mejorar su calidad y asegurar su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras. Estos temas son: suministro mediante agua subterránea en la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde se analiza el uso excesivo de acuíferos profundos y la necesidad de estudiar su comportamiento para evitar así su agotamiento y contaminación. Suministro de agua mediante fuentes superficiales, donde se propone mejorar el aprovechamiento de presas y cuerpos de agua cuya infraestructura hoy está deteriorada o contaminada. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua y agua no contabilizada. La agenda busca reducir fugas, modernizar redes y frenar las pérdidas de agua por deficiencias en el sistema. Calidad del agua y plantas potabilizadoras. Es fundamental asegurar agua libre de contaminantes como arsénico, nitratos y microplásticos, garantizando así su potabilización efectiva. Implementación de plantas purificadoras para la sociedad potosina, donde se impulsa la instalación de más sistemas purificadores accesibles para la población, especialmente en zonas vulnerables. Tratamiento y uso de agua residual. La reutilización del agua tratada es clave para cubrir necesidades agrícolas e industriales, reduciendo su presión sobre fuentes naturales. Salud, sindemia y agua. Se reconoce la relación directa entre la calidad del agua y las enfermedades, especialmente en contextos de pobreza y desigualdad. Efectos de la variabilidad climática, cambio climático y sequía en las fuentes de abastecimiento de agua. La crisis climática reduce la disponibilidad del agua. Por eso, se plantean medidas de adaptación y protección de los ecosistemas.
Estrategias basadas en la naturaleza para promover la infiltración y recarga de los acuíferos bajo el concepto de microcuenca. Se propone restaurar zonas de recarga e infiltrar agua a los acuíferos desde microcuencas, con acciones sustentables. Activismo hídrico y gobernanza del agua. Fomentar la corresponsabilidad ciudadana y la participación en decisiones sobre el agua es esencial para un uso justo y eficiente. Comunicación y difusión. Educar, informar y sensibilizar es clave. La agenda apuesta por campañas que impulsen una cultura del agua en toda la sociedad. Esta agenda no es solo un diagnóstico, es una invitación a transformar nuestra relación con el agua, porque el agua es vida, y su cuidado es tarea de todas y todos. Regresamos a las voces del agua con este tema tan interesante que es el agua subterránea, doctor Javier Castro Larragoitia. Entonces ya conocemos que pues en la zona metropolitana de San Luis Potosí nuestro abastecimiento pues depende de los pozos, del agua subterránea, que ya nos dijo cómo opera aquí en la zona metropolitana. Y hablamos en el bloque anterior de calidad. ¿Qué le podemos decir a la población, a la comunidad potosina sobre este tema también que ha sido muy relevante y que ha sido muy polémico también, la calidad del agua? ¿Cómo le hace la comunidad potosina ante este panorama que nos explica sobre lo que contiene el agua? ¿Cómo le hace para hacerse de agua pues que pueda usar? Sí, es muy importante que la población tenga muy claro lo que es el agua para consumo, ¿sí? Y el agua de uso. El agua de consumo sí debe estar libre de contaminantes que pongan en riesgo su salud. Es la que voy a tomar. Es el agua que se va a tomar o el agua con la que vas a cocinar, claro. Que es muy importante. En el caso del agua de uso, pues eso no es tan relevante y entonces podemos diferenciar de esa manera el destino del agua, ¿no? Entonces, para la población es muy importante que si el agua no cumple con esas expectativas de calidad debido a que el medio geológico la ha condicionado y es imposible sacar agua de mejor calidad, limpia al 100%. Vamos a decir, sin esos contaminantes, porque el medio geológico lo condiciona y están ahí, entonces es muy importante que la población tenga muy claro que para consumir y para cocinar el agua debe ser agua purificada. ¿Sí? El agua purificada, y con eso estamos eliminando el riesgo a la salud de la población. ¿Sí? Este tema pensamos que es muy importante, que debe tener mayor repercusión en la sociedad y debe permear claramente. Por eso estamos trabajando en desarrollar estrategias de comunicación para que la población entienda por qué realmente el agua tiene esos contaminantes y qué tiene que hacer para proteger su salud. O sea, las estrategias de comunicación de riesgo son importantes en ese sentido para que la gente entienda el riesgo a que se puede estar sometido en el caso de que esté consumiendo agua que no tiene la calidad adecuada. Entonces, de esa manera pensamos que digamos, podemos pensar en un futuro de San Luis Potosí con suficiente agua, si la gente, bueno, por un lado la usa adecuadamente, los sistemas de distribución funcionan adecuadamente, pero también la población usa el agua adecuadamente, ¿sí? Lo que es el agua de consumo y el agua de uso. En otro tema de la agenda hídrica se propone precisamente que existan más plantas purificadoras para llevar el agua de consumo a las casas, ¿no? En respecto a el agua de uso, pues es la que me llega ahí a la llave, con la que lavo los trastes, con la que hago la limpieza. El agua entubada. El agua entubada, ¿no? Pero si las personas, pues, les llega esa agua a sus casas, ¿le pueden realizar alguna especie de proceso para ayudar a limpiar el agua o...? Desafortunadamente no, o sea, como son compuestos químicos disueltos en el agua, la única manera es solamente si uno tiene, digamos, un equipo de ósmosis inversa instalado en casa.
En ese caso, pues sí, definitivamente uno puede tener en casa esa agua de calidad directamente. Pero, digamos, vamos a decir, para la mayor parte de la población, que son equipos que no son baratos, pues no existe la posibilidad de instalarse un equipo de osmosis inversa en casa. Entonces, hay gente que piensa que hirviendo el agua va a mejorar la calidad. El hervir el agua únicamente es útil pensando en microorganismos, ¿sí? Pero en estos casos estamos hablando de elementos químicos que están disueltos en el agua. En el caso de de hervir el agua, lo único que hace es que aumenta la cantidad que hay, porque parte de esa agua se evapora, entonces estamos aumentando la cantidad de ese elemento en ese volumen de agua. Entonces es algo que no funciona, que es algo que no se debe hacer para estos elementos. Es decir, priorizar el agua purificada para nuestro consumo y el agua de la llave para todos los demás usos sin problema, ¿verdad? Sí, correcto. Ese es importantísimo y yo creo que podemos tener un buen futuro aquí en San Luis Potosí si todos estamos conscientes de darle ese uso adecuado, ¿sí? Y un manejo, digamos, para su distribución también adecuado. Muchísimas gracias, doctor Javier Castro. ¿Algún mensaje para nuestros internautas ahí en las Voces del Agua sobre precisamente este tema? ¿Qué recomendación final les daríamos, doctor? La recomendación más importante es el buen uso del agua. El agua es un recurso, no es ilimitado y no es infinito el agua de calidad. Entonces, el buen uso es el A y el O, el manejar el agua adecuadamente, no desperdiciarla, es importantísimo para que realmente podamos darle un futuro a las generaciones que vienen. Y ese es muy, muy importante. O sea, el manejo adecuado del agua sin desperdiciarlo y extraer únicamente lo que necesitamos y suministrar únicamente lo que necesitamos, no de más. Es muy importante para realmente tener un futuro como comunidad. Pues muchísimas gracias, doctor Javier Castro Larragoitia. Un tema sin duda importante que debe de conocer pues la comunidad potosina y el mundo en general sobre los temas del agua. Vayan a la página del Grupo Universitario del Agua en el host de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí pueden descargar la agenda hídrica. Y las Voces del Agua pues va a estar en las plataformas, en Spotify, en YouTube y también material adicional en Instagram, en Facebook y en TikTok. Nos vemos en el próximo episodio de las Voces del Agua. Hasta luego.